Libertad espacial y materialidad de la estructura. Luis Kahn y la relación entre estructura y espacio. María Claudia Villate Matiz. Los resultados de experimentaciones en la relación espacio-estructura permiten nuevas maneras de proceder respecto a la búsqueda de rigidez ante sismos con elementos estructurales de grandes dimensiones. Esta relación ha constituido un recurrente punto de conflicto en la arquitectura, y de las distintas maneras de enfrentarlo se ha nutrido su historia. La estrategia proyectual de habitar la estructura no es nueva, está presente desde hace mucho en la arquitectura. Lo nuevo es su uso como resultado de una búsqueda espacial consciente y constituye un tema de investigación para enriquecer la manera de proceder en cuanto a la materialidad de la estructura. La estructura portante de un edificio surge de la necesidad de soportar el peso de los elementos delimitadores de espacio. Estos pesos actúan como cargas verticales. Sin embargo, en muchos casos, las cargas horizontales hacen mayores exigencias a los elementos estructurales. Las cargas horizontales principales son las producidas por acción del viento y del sismo. En lugares con alto riesgo de ocurrencia de sismos, como Colombia, los avances de la investigación en ingeniería sísmica han llevado a buscar estructuras cada vez más rígidas. La rigidez necesaria para soportar con desplazamientos mínimos las fuerzas horizontales exige el incremento de las dimensiones de los elementos del sistema portante. No obstante, la libertad espacial se ve afectada de manera significativa, principalmente por el tamaño de columnas y muros. La libertad espacial se ha visto restringida de manera significativa por esta búsqueda de rigidez ante sismos. Es posible seguir proyectando con elementos estructurales de grandes dimensiones, pero también es un momento adecuado para reflexionar sobre la manera en que se ha dado en arquitectura la relación entre espacio y estructura, y tal vez a partir de esta reflexión, buscar maneras de replantearla. Sobre la relación estructura-espacio. Por medio de la materia, un proyecto de arquitectura conforma el espacio que es, en últimas, su razón de ser. Aunque un edificio tiene existencia material, es el espacio delimitado por elementos físicos aquello que justifica el empleo de materia. Asimismo, el vacío dentro de un vaso permite que pueda ser empleado como tal. Es entonces la materia la encargada de crear límites, de convertir el espacio en espacio arquitectónico. Los límites de un espacio arquitectónico pueden estar constituidos por elementos lineales, superficiales o por volúmenes, pero al estar hechos con materia, están sometidos a la ley de la gravedad y sus fuerzas deben mantenerse en equilibrio. La masa de los materiales necesarios para delimitar requiere que las cargas producidas por acción de la gravedad sean transmitidas a la cimentación, donde se equilibran con las reacciones del suelo. La delimitación del espacio arquitectónico por medio de elementos materiales hace indispensable la existencia de un sistema de soporte. Este sistema portante puede estar constituido por los mismos elementos que delimitan el espacio o por otros que conforman un sistema autónomo. Es posible hablar de dos formas básicas en que se relaciona la delimitación espacial con la función portante. Los elementos que delimitan se sostienen entre sí, conformando un único sistema que cumple simultáneamente las dos funciones, limita y soporta, o los elementos que delimitan son soportados por otros elementos y forman dos sistemas. Uno delimita los espacios y otro soporta y transmite las cargas. En este último caso se puede hablar de un esqueleto estructural. Sin embargo, a partir de estas dos formas de relación se pueden establecer otras, bien porque el sistema portante, junto con otros elementos no estructurales, actúa como conformador de espacio o porque en un mismo proyecto se combinan de diversas maneras los dos tipos de interacción. Esta relación entre estructura portante y espacialidad en los proyectos ha constituido un recurrente punto de conflicto en la arquitectura, y su historia se ha nutrido de las distintas maneras de enfrentarlo. Es posible decir que la función portante se ha independizado, exaltado, ocultado, disfrazado o relegado, pero por tratarse de algo inevitable no se ha podido evadir hasta ahora. En muchos casos lo que realmente cumple una función estructural aparenta no tenerla y elementos que, desde el punto de vista meramente técnico, no son necesarios parecen ser los encargados de la transmisión de cargas. En todo proyecto de arquitectura es posible estudiar la relación entre la función portante y la delimitación espacial, y aunque son variadas las maneras concretas en que se relacionan, en cualquier caso, la arquitectura debe primar, pues la necesidad de transmitir cargas es posterior al sentido de conformar espacios para la vida de los hombres. Durante mucho tiempo,
Los muros portantes constituyeron, a pesar de sus limitaciones, el sistema estructural por excelencia, porque permitían soportar las cargas de los elementos de la cubierta o de los entrepisos y, al mismo tiempo, conformaban espacio. Con la aparición del arco se lograron aperturas amplias en los muros portantes y con la aplicación de su principio de transmisión de cargas a la bóveda se consiguieron espacios lineales extensos. Posteriormente, la cúpula permitió centralidad en espacios de mayores dimensiones. Cuando dos bóvedas de sección semicircular se intersecan, se forma un arco rebajado que, por su baja altura, presenta grandes esfuerzos, pero convertir dicha intersección en un arco de medio punto permite vencer luces mayores y la forma de las bóvedas pasa a tener mayor altura que la semicircular. Aparecen entonces como alternativa para lograr mayores alturas y luces la bóveda peraltada y el arco ojival. Durante la Edad Media el empleo de contrafuertes, arbotantes y pináculos en las grandes catedrales liberó el espacio interior de elementos de apoyo. Estos se llevaron al exterior acercando la arquitectura al ideal de grandeza propio de la época para estos edificios. Separación de la delimitación espacial y la función portante. Las perforaciones en los muros proporcionaron algo de libertad en las direcciones horizontales. Sin embargo, con el sistema domino, propuesto por Le Corbusier, se logró mayor libertad espacial. La estructura se resuelve con dos componentes principales: placas planas horizontales y elementos verticales esbeltos que la soportan. Le Corbusier, en su escrito sobre los 5 puntos para una nueva arquitectura, plantea aspectos que influyeron no solamente en su arquitectura sino, posteriormente, en muchos otros arquitectos. Aunque estos factores tienen como resultado final modificaciones espaciales, se basan en posibilidades que permitió la estructura por el empleo del hormigón armado. Los pilares exentos sustituyeron a los muros portantes y redujeron el área en planta ocupada por la estructura. El sistema de pilares liberó la composición de las restricciones impuestas por los antiguos muros de carga y permitieron, además, la no continuidad de las divisiones interiores de una planta a otra, logrando la llamada composición libre en planta. La eficiencia de una estructura portante está determinada por su forma, pues una forma adecuada permite, con esfuerzos mínimos, resistir las cargas para las que se diseña. Establecer la mejor forma posible para una estructura logra el mínimo empleo de material. Un extremo de esta idea sería pretender desaparecer la estructura, pero la existencia de la gravedad, el viento, los sismos y otras solicitaciones estructurales hacen de esta pretensión algo imposible de alcanzar. Sin embargo, muchos arquitectos modernos se acercaron al ideal de liberar el espacio arquitectónico de obstáculos como columnas de grandes secciones o muros, a fin de ganar mayor libertad horizontal. La función portante pasó a ser responsabilidad de la malla estructural y el cerramiento de los muros. La malla estructural, propia de la arquitectura moderna, permitió separar sistemas que antes conformaban un todo indivisible. La autonomía de la estructura respecto al cerramiento no implica que se haya logrado independencia entre ellos, por el contrario, solamente una adecuada interacción permite liberar el espacio de las restricciones impuestas por la estructura. Estructura portante. Aunque los elementos conformadores de espacio y la estructura portante actúen como sistemas diferenciados, la materialidad de esta última influye de manera importante en las posibilidades de delimitación espacial. La capacidad portante de una columna es determinada por la resistencia y rigidez del material, los apoyos y la esbeltez, es decir, la relación entre su longitud y el ancho mínimo de su sección. De estos factores únicamente la esbeltez está directamente relacionada con la forma. Si se busca la mejor forma posible para una columna, esta sería aquella en que la esbeltez sea mínima. El reto está en lograrlo con poco material. En términos estructurales, lograr un momento de inercia grande con un área mínima. El momento de inercia mide el alejamiento del material con respecto al centro de la sección. Si la mayor inercia se logra alejando el material del centro geométrico de la sección de una columna, es evidente que una columna hueca es más eficiente que una maciza, pero surgen dos inconvenientes. Las columnas se convierten en algo destacado que no se puede esconder y aparece espacio en su interior que podría convertirse en espacio habitable. Algo similar ocurre al buscar mayor eficiencia estructural en una viga, alejar el material de su eje incrementa la capacidad portante. De ahí que, en general, es mayor la capacidad de carga de una viga hueca. Pero, ¿y qué hacer con el vacío en el interior de los elementos estructurales?
Habitar la estructura. Una manera particular de relación entre espacio y estructura es la propuesta por el arquitecto Louis Kahn, quien exploró en sus proyectos las consecuencias de crear espacio en el interior de los elementos estructurales y denominó este procedimiento habitar las piedras. El ingeniero francés Robert Le Ricolais, a partir del estudio de la estructura de los seres vivos, llegó a comprender y explicar las estructuras de manera diferente a como lo han hecho otros ingenieros. Su investigación se focalizó en lo que él denominó estructura de las estructuras. Analizar la composición interna de los huesos, los elementos que conforman la estructura portante de los vertebrados, le permitió ver la estructura como algo a su vez compuesto por otras estructuras, todas ellas tridimensionales. Su experimentación se basó, más que en aspectos cuantitativos, en la relación entre elementos desde un punto de vista eminentemente topológico. Es notoria la similitud entre sus ideas y las de Kahn cuando propone en su arquitectura espacios delimitados por otros espacios que, a su vez, son estructura portante. Para Juan Antonio Cortés, Louis Kahn modificó el concepto de planta libre al inventar la estructura hueca y transformar la relación entre la estructura y el cerramiento. Dicen Ábalos y Herreros, cuando se refieren a Louis Kahn, el ideal dominó, habrá derivado en una concepción tridimensional de los elementos secundarios de la estructura ya no entendidos como planchas que separan, sino como oquedades que contienen y conectan. El sistema portante así entendido cambia de manera destacada su relación con el espacio, la función portante ya no se ha independizado, exaltado, ocultado, disfrazado o relegado. Estructura portante y delimitación espacial se relacionan de manera directa y sin ningún tipo de eufemismo. Se trata pues de habitar la estructura. Kahn fue mucho más allá de la simple búsqueda de eficiencia estructural o de la modificación de la retícula y propuso dos tipos de espacio a los que llamó principales y subordinados o servidores y servidos. La comprensión del concepto de Kahn de espacios servidores y servidos, relacionada con el sistema portante de tal manera que los primeros se encuentran en el interior de la estructura, mientras que los segundos se delimitan por elementos soportados por esta, implica al menos dos tipos diferenciados de espacios arquitectónicos dentro de un edificio. La diferencia entre ellos tiene que ver con las restricciones que impone la estructura a la libertad de desplazamiento del cuerpo dentro de la arquitectura. En varios de los proyectos de Kahn los elementos estructurales o de cerramiento son huecos y sus espacios interiores son empleados de diversas maneras. Permiten el paso de instalaciones eléctricas o mecánicas, sirven como circulación interior, albergan servicios como baños o depósitos o contienen los sistemas de circulación vertical como ascensores o escaleras. Elementos verticales huecos de las estructuras se han habitado. En el proyecto para centro de la comunidad judía de Treten, específicamente en sus baños, las columnas portantes se emplean como espacios dentro de los cuales se alojan los servicios. En las torres de investigación médica de la Universidad de Pensilvania las columnas huecas albergan servicios y escaleras, algo similar ocurre en la biblioteca de la Academia Exeter. El espacio interior de elementos estructurales horizontales también se utiliza. Los vacíos entre los tetraedros en concreto de los entrepisos de la Galería de Arte de la Universidad de Yale se emplean para el paso de instalaciones. El cielo raso plegado en concreto del Teatro de Artes de Fort Wayne, Indiana, además de cumplir una función acústica, contiene espacio interior transitable. La cubierta del Centro de Arte Británico de Yale, en New Haven, constituida por pirámides truncadas, contiene servicios mecánicos. En el Instituto SOC de Estudios Biológicos de La Joya, California se puede notar una evolución en la estrategia. No solamente se habita la estructura tanto en sus elementos verticales como en los horizontales, sino que incluso el cerramiento llega a convertirse en espacio habitable. Le Corbusier, en la unidad de habitación de Marsella, empleó por primera vez el espacio en los apoyos de la estructura. Esta estrategia de aprovechar el espacio dentro de la estructura la utilizó posteriormente en otros proyectos, especialmente de su último periodo. En la actualidad, varios arquitectos exploran diferentes estrategias que coinciden con lo propuesto por Kahn y Le Ricolais. Remco Olaas, del grupo de la Office for Metropolitan Architecture, OMA, en colaboración con el ingeniero Cecil Balmont, propone el que entiende, que da un nuevo sentido a la fachada de los edificios y la convierte en un elemento estructural al incrementar su espesor, pues se vuelve un elemento hueco que aísla el edificio del exterior, y ello ahorra recursos energéticos. El
Empleo de vigas Vierendeel, tipo puente, permite vencer grandes luces que de otro modo necesitarían muchos apoyos intermedios. Arquitectos como Toyo Ito, Steven Hall, Remco Olaas, Jack Hessogi y Pierre de Meuron exploran nuevas maneras de relación entre el espacio y el sistema portante en la arquitectura hoy en día. Los resultados de estas experimentaciones pueden servir como ejemplo de nuevas maneras de proceder en las cuales la estructura portante no constituye una restricción para el espacio sino, por el contrario, enriquece las posibilidades de éste. Libertad espacial y materialidad de la estructura. Luis Kahn y la relación entre estructura y espacio. María Claudia Villate Matiz.